Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Hoy vamos a comenzar con dos reflexiones en este tercer podcast de SEAD. La primera, y que tiene que ver con que hace muchas décadas, hace muchos años, tal vez hasta siglos, el ser humano se pregunta: ¿hay cura para el cáncer? Y nosotros en SEAD, con nuestros investigadores, también reflexionamos en una subpregunta que nace de esa, que es: ¿hay cura para el cáncer? ¿Hay alivio para el dolor que produce el cáncer y sus tratamientos? Dos reflexiones que tienen que ver con muchos de nuestros pacientes y que hoy tratamos aquí en este podcast de SEAD pensado para ustedes. En minutos regresamos con el doctor Franz Colimón. No tienes por qué aguantarte más un dolor de rodilla, columna, codo o espalda. Tenemos convenios con pólizas y medicina prepagada. 310-282-5033. Si al levantar cualquier objeto siempre siente dolor de espalda, no intente con medicina que no le han recetado. Mejor busque a los especialistas en el alivio del dolor crónico. Usted recupera su movilidad y bienestar. Bienvenidos al tercer podcast SEAD. Luego de conocer en los dos anteriores la génesis de cómo nació la IPS del Centro Especializado en Alivio del Dolor y hablar de los dolores articulares, hoy aprovechamos el conocimiento del doctor Franz Colimón Gómez para desarrollar esas dos reflexiones introductorias. Con el saludo cordial, doctor Franz, nuevamente estamos aquí para darle ese conocimiento y ese acercamiento a los pacientes. Recuerda usted que en SEAD el dolor es visto como una oportunidad para devolverle el bienestar a nuestros pacientes. Entonces le damos ese saludo, primero que todo cordial, para que empecemos con esas dos preguntas y reflexiones introductorias. Doctor, ¿cómo está? Feliz de estar otra vez aquí, feliz de estar con todos ustedes. Y bueno, comencemos por decir que hace 200 o 300 años la gente se moría de tuberculosis, se moría de una herida infectada, se moría de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, y encontramos cura para esas enfermedades. Hace unas 4 o 5 décadas las personas se morían de enfermedades del corazón, se morían de infarto, se morían de insuficiencia cardíaca, se morían incluso de parasitosis. Hoy una de las primeras causas de muerte son las complicaciones relacionadas con muchos cánceres. Hasta hace décadas el cáncer era una sola cosa, y los estudios hoy nos llevan a saber que una cosa es el cáncer que se origina en el páncreas, otra el que se origina en el estómago, otra el que se origina en el colon, en el pulmón, en la mama, en la próstata. Y para cada uno de estos tipos de tumor tenemos un tratamiento diferente, y en algunos de estos cánceres, aún en etapas avanzadas con una enfermedad que se riega por todo el cuerpo, diseminada, somos capaces de sacar a los pacientes adelante. Y esto nos hace que los pacientes hoy, el cáncer sea una enfermedad crónica. Muchos de nuestros pacientes se mueren con cáncer y no de cáncer. Entonces, en ese orden de ideas, doctor, tratemos de resolver esa inquietud sobre si el cáncer es sinónimo de muerte o enfermedad terminal. Sí, muchos pacientes llegan a la consulta, y alguna vez te lo dije, las personas llegan sin esperanza, llegan pensando que se van a morir, pensando que los mataron al especialista en cuidado paliativo, porque ya se van a morir, etcétera, y lo que en realidad sucede es que los mandaron para donde el especialista en dolor y cuidado paliativo porque quieren que les ayudemos a manejar el dolor, o porque quieren que les ayudemos a que soporten los tratamientos para el cáncer como tal. Entonces, no es que lo estén mandando donde el especialista en dolor y cuidado paliativo porque ya se van a morir, sino porque quieren que el especialista les ayude a sobrellevar esta enfermedad, a sobrellevar el tratamiento, y que tengan una esperanza para seguir adelante. Entonces, doctor Franz,
los pacientes que sufren esa dolorosa enfermedad, el cáncer, y que usted ya lo dijo, que es distinto el de pulmón, el de páncreas, el de hígado, en fin, que además se presenta de múltiples formas pues en el cuerpo humano, en la lengua, en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. ¿Cómo decirle primero a quienes nos escuchan cuántas clases de cáncer hay? ¿O ustedes, los médicos del dolor, cómo los clasifican? Digamos que a grandes rasgos decimos que hay un tipo de tumores que son los que se originan en vísceras o en órganos sólidos, y otros los que se originan en las células que dan las células de la sangre, ¿sí? Estos le llamamos los tumores hematopoyéticos y a los otros les llamamos los tumores sólidos. Y entre los tumores sólidos tenemos un sinnúmero, básicamente dependiendo de un origen que llamamos orígenes embrionarios, pero digamos que a grandes rasgos diferenciamos los del tubo digestivo, los del árbol respiratorio y los de las glándulas, los que producen las glándulas, ¿cierto? Como el páncreas, como la tiroides, como las glándulas salivares, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos tumores a su vez tiene una forma de tratar, y lo más importante es que tengan una asesoría, los pacientes una asesoría apropiada. Ya que para esto hay que conocer de la enfermedad, y no todos los médicos han recibido la formación específica en enfermedades como el cáncer como tal, o no todos los médicos han tenido una formación en problemas del corazón, en problemas de los pulmones, etc. Entonces es bien importante que cuanto antes, mientras más temprano en el diagnóstico se tenga el concurso del especialista en dolor y cuidado paliativo, muchísimo mejor le va a ir a esta persona. Eso no debería ser considerado como algo triste, sino como una oportunidad que tiene el paciente de que le vaya mucho mejor con el tratamiento y la recuperación. Entonces, para ir resolviendo esa primera reflexión que tenemos en el podcast, ¿el cáncer es curable? ¿Hay algunos curables, otros no? ¿Cómo es? Sí. Mientras más temprano descubra un tumor en cualquier parte que sea del cuerpo, que si es en el cerebro, que si es en el ojo, si en la cabeza, etc. Mientras más temprano, mayor la posibilidad de que esta persona quede totalmente curada. Algunos cánceres hoy día, aunque se descubran en fase avanzada, me voy a referir específicamente al cáncer de próstata, el cáncer de mama, aún en etapas avanzadas somos capaces de curado a la persona, o de mantenerlo vivo por décadas con 20 años, 30 años, sin que la enfermedad se le note en absoluto. Entonces, lo más importante es la asesoría apropiada, y que acudan ya no como antes, como ay hombre, es que me detectaron un cáncer, sino que vayan esperanzados e ilusionados, porque muy probablemente tenemos mucho para ofrecerle a esos pacientes. Aunque no los podamos curar, ojo, aunque no los podamos curar, esta persona va a quedar aliviada por mucho tiempo. Y ahí estamos hablando de las personas con las que ya se descubrió el cáncer y demás, pero ¿por qué no nos vamos un poquito más atrás? ¿Qué produce el cáncer? Porque es que yo creería que también la parte médico-científica puede colaborar en eso de prevenir que no se te dé ese cáncer de estómago, ese cáncer de páncreas. ¿Tiene mucho que ver la alimentación, doctor? Sabes que sí. Específicamente hoy sabemos que hay muchos tipos de alimentos que pueden estar asociados a un alto riesgo, a un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Se habla mucho de los edulcorantes, se habla mucho de las carnes rojas en el colon, se habla mucho de los embutidos, se habla mucho de algunos preservantes y otras que son sustancias protectoras. Pero hay varios factores de riesgo que podemos modificar además de la dieta. El sobrepeso. Estar gordo es un factor de riesgo para todos, absolutamente todos los tipos de tumores. La diabetes. No controlarse la diabetes, no ser juicioso con la dieta es un factor de riesgo para todos, específicamente todos los tipos de tumores. El sedentarismo per se es un factor de riesgo para todos, absolutamente todos los tumores. Y obviamente si le sumamos cosas como fumar, como tener hábitos de vida no saludable, eso hace que sea más factible que se desarrollen cánceres. Ahora, traumatismos crónicos, por ejemplo, las personas que fuman pipa, esa partecita caliente de la pipa en contacto con el labio hacen que esas
esas personas desarrollen cáncer en esa parte del labio. La exposición a la radiación solar o las personas que utilizan aún las cámaras bronceadores, esto se ha asociado, incluso dependiendo del tipo de piel, a desarrollar diferentes tipos de tumores en la piel. Entonces, esas recomendaciones que le da a uno todo el mundo de tener una vida saludable, de mantenerse delgado, de hacer deporte, de consumir alimentos saludables son supremamente importantes. Y me quedo con esa última y retomo nuevamente con lo de la alimentación. Uno sí puede descubrir una dieta que evite el cáncer. Es muy difícil hoy decir que si yo como X o Y cosa no me va a dar absolutamente ningún tumor, porque esto es un desarrollo de una enfermedad que es multicausal, o sea, no es solo la dieta, no es solo la herencia, no es solamente el peso, sino es un conjunto de cosas. Ahora, si yo voy a participar en una rifa y no me quiero ganar el premio, que en este caso sería el cáncer, pues la idea es mientras menos boletas tenga mejor, ¿no? Entonces, para cerrar, doctor, ¿se puede curar o no el cáncer? La mayoría de los cánceres, si los encuentro en una etapa temprana, los puedo curar curados. Algunos de ellos aún también los puedo curar, aunque sean en etapas avanzadas. Pero la idea es hacerse chequeos médicos, asistir donde el médico, para que en caso tal de que yo tenga un tumor, me lo detecten temprano, porque es cuando más riesgo tengo de quedar curado. Y obviamente, mientras más saludable sea yo con mi dieta y con mi estilo de vida, muchísimo mejor. Ese era un punto y aparte, porque hasta aquí no es que lleguemos. Vamos a una primera pausa para luego seguir hablando con el doctor Francisco Limón Gómez de cómo se trata el dolor por cáncer en SEAD. El dolor por cáncer, no solamente se trata el cáncer, y creo que eso es algo que necesitan conocer los pacientes, de cómo es toda esta estructura de los cuidados paliativos que se tienen en el centro especializado en el alivio del dolor. Vamos a una muy pequeña pausa comercial y ya volvemos y ya regresamos con el doctor Francisco Limón Gómez. Si no sabe cómo atender en su domicilio a un ser querido en los momentos de enfermedad crónico, recuerde que en SEAD tenemos el servicio domiciliario. Profesionales especialistas en atención de cuidados paliativos los visitarán con la humanidad que nos caracteriza. Agende ya su visita domiciliaria para atender a sus enfermos. Si tienes un dolor crónico, nos necesitas. En SEAD contamos con los mejores médicos especialistas en tratamiento del dolor. 310-282-5033. Regresamos a esta charla con el doctor Francisco Limón, especialista en el dolor crónico y cuidados paliativos de nuestro centro especializado en el alivio del dolor SEAD. Hoy con un tema que le interesa a muchísimas familias y que tiene que ver con los dolores por cáncer. Ya hablamos de que hay muchos cáncer que tienen cura y sobre todo lo importante que usted dijo ahora en el anterior segmento, doctor, y que era el diagnóstico temprano, encontrar ese estadio temprano para poder atacar los tumores y demás. Doctor, ¿tiene cifras sobre nuestra población y el padecimiento de qué cánceres? En Medellín, en Antioquia, ¿tiene de pronto por ahí algunas cifras? Sí. Digamos que los tipos de cánceres, de los tumores malignos más prevalentes en este momento en nuestro medio son el cáncer de mama, el cáncer de próstata en los hombres, el cáncer de colon en ambos sexos, hombres y mujeres, y viene aumentando la incidencia de cáncer de estómago. Después de esto siguen los tumores hematológicos. Entre los tumores hematológicos tenemos lo que llamamos nosotros los linfomas, después de eso las leucemias y después una enfermedad que viene también creciendo mucho en disección que se llama el mieloma múltiple. Digamos que son las principales malignidades que tenemos hoy día en nuestro medio. No sé si sea un mito urbano, pero he escuchado hace muchos años que, por ejemplo, los mexicanos no sufren como nosotros, como usted lo acaba de decir, de cáncer de colon o de cáncer de páncreas, que porque comen mucho picante. ¿Eso tiene algo de asidero, doctor? No sabría decir si es el picante o no el que... O el tequila.
el tequila el que protege, pero sí hemos visto que hay algunos tipos de poblaciones que son más propensas a desarrollar algunos tipos específicos de tumor, como específicamente los tumores del estómago. En la región andina, centro de nuestro país, es muy prevalente, tiene mayor aparición el cáncer de estómago y el cáncer de colon, que si vamos por ejemplo al litoral atlántico o incluso la costa pacífica. También pasa mucho en los países que tienen distribuciones volcánicas, incluyendo incluso México, y el que nos ha enseñado en los tumores del tracto digestivo ha sido Japón. Japón tiene una incidencia, o sea, tienen muchísimos casos nuevos por año de tumores de estómago y tumores de colon, pero los detectan tan rápido y los manejan tan bien que la mortalidad por esos tumores es supremamente baja. Y me voy a un alimento, la pera. Hace muchos años me dijeron que si comía pera evitaba el cáncer de próstata. Se ha hablado mucho de la pera, se ha hablado mucho de las manzanas, incluso los gringos tienen un aforismo con las manzanas, que si uno come una manzana al día el doctor se mantiene lejos, pero hoy como tal no existe un alimento que yo pueda decir estoy absolutamente seguro que es un alimento protector. Bueno, como si existe lo otro, como si existen alimentos que digo, bueno, el consumo exagerado de este tipo de alimentos se ha asociado por mayor riesgo de tumores. Por ejemplo, la uva, la acidez de la uva sí le evita a uno las infecciones, o tampoco. Se habla mucho de una fruta que viene creciendo su consumo en nuestro país, que es el cranberry. Cranberry. Del cranberry, sí. O la uva Isabela. También se habla un poquitín acerca de la uva isabelina. Entonces no estamos seguros de cuáles son protectores, pero con toda seguridad las personas que consumen muchos edulcorantes, que son estas sustancias para endulzar, los endulzantes dietéticos, tienen mayor riesgo de padecer de cáncer de tracto urinario como la vejiga. Las personas que comen en exceso embutidos y carnes rojas tienen mayor posibilidad de padecer cáncer de colon y cáncer de recto. Doctor, ¿pueden hacer en SEAD los especialistas, 14 especialistas que ustedes o que tenemos en SEAD, que los dolores que produce la enfermedad del cáncer sean controlados? ¿Cómo es eso? Sí, yo aprovecho y voy a mencionar mucho durante este podcast esta frase. El manejo del dolor por cáncer no es esencial ni únicamente morfina. Durante muchos años se tenía la morfina como lo máximo y los medicamentos parecidos a la morfina para el tratamiento del cáncer. Y la morfina y los medicamentos opioides, digamos que son buenos, pero se limitan su uso a que son buenos durante tal vez un mes o 2 meses y después comienzan a perder eficacia. Entonces el manejo del dolor por cáncer es muchísimo más que el uso de medicamentos opioides. Mencionemos 2 o 3 cosas. El dolor por cáncer es producido por el tumor. Entonces, vamos a decir, si una persona tiene un cáncer en un brazo, en un codo, ¿sí? Esta persona le puede doler porque el tumor destruye el codo. Pero además de eso, le puede doler por los tratamientos que estamos haciendo para tratar ese cáncer de codo. Entonces a esta persona le van a dar quimioterapia y le van a dar radioterapia. La radioterapia básicamente es un tratamiento que quema. Entonces va a quemar las células tumorales, pero también va a quemar las células buenas. Entonces esta persona podría tener lesiones por quemadura en la piel y en los tejidos alrededor de ese cáncer que tiene en el codo. Pero también de eso puede tener dolor no asociado con el cáncer. Puede ser tan de malas de que el tratamiento con la quimioterapia para el cáncer le bajó tanto las defensas que le dio una culebrilla. Entonces tiene un dolor que no está asociado ni al cáncer ni al tratamiento para el cáncer. E incluso esta persona puede ser que la única forma de salvarle la vida y curarle el cáncer sea someterlo a una amputación y quedar experimentando una cosa que llamamos miembro fantasma, que es una consecuencia indirecta del tratamiento para el tumor. Y para cada una de estas cosas existe un tratamiento. Y lo voy a volver a repetir. Tratar el dolor no es necesariamente tener que tomar medicamentos que me den sedación, que no me dejen hacer popó, que me den estreñimiento y que me cambien un problema por otro para toda la vida. Tenemos hoy la tecnología que merecen nuestros pacientes para recibir un tratamiento sin necesidad de tener que estar toda la vida tomando medicamentos. Y una aclaración también, doctor. Tratar el dolor no es curar el cáncer.
De acuerdo. Hay que hacer también esa diferencia. Voy a volver otra vez al caso de los pacientes con cáncer de próstata y con cáncer de mama. Estos pacientes pueden vivir durante décadas, como lo mencioné al principio, con cáncer de próstata y con cáncer de mama. No se han curado, pero podemos reducir la enfermedad a una expresión tan baja que no molesta mucho. Entonces hay que vivir con las consecuencias algunas veces del tratamiento. Algunas veces estos tratamientos dan inflamación de las articulaciones, pueden producir osteoporosis, pueden producir fracturas. Entonces lo que nosotros hacemos es que toreamos cada uno de estos eventos. Algunas veces el tumor lesionó algunas vértebras, entonces voy a tener que llegar a hacerle un tratamiento a las vértebras para que recuperen la estructura. Entonces la persona vive muy bien, ¿sí? La persona vuelve a trabajar y somos orgullosos de que nuestros pacientes tratados en SEAD, usted los mira por la calle y usted no se imagina que llevan 10 años en tratamiento para cáncer, a diferencia de tratamientos en otras unidades que solamente son a base de opioides, en donde usted ve una persona flaquita, pálida, que lleva años tratamiento con... Sin pelo. El pelo no es por los opioides, sino por la quimioterapia, pero me quiero referir a que estas personas en tratamiento con opioides no son capaces de comer porque tienen estreñimiento, tienen náusea y vómito que los pone todavía más pálidos y más flacos, y no son capaces de trabajar porque tienen una dosis tan alta de estos medicamentos que ya no son capaces de rendir en el trabajo. Entonces básicamente es cambiar un problema por otro. Es como decir, doctor, que la persona sigue con el desarrollo natural de la enfermedad, pero se minimiza el dolor y el sufrimiento, el padecimiento. Se minimiza el dolor y el sufrimiento, y ese es el empujón que el paciente necesita para decir: sí me animo a que me hagan una quimioterapia, sí me animo a que me hagan una radioterapia, sí me animo a enfrentarme a un tratamiento que me va a prolongar la vida varios años. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces ya estamos dándole respuesta a esa segunda reflexión con que iniciamos, pero todavía tenemos tela para cortar. Sí. Y vamos a ir a otra pequeña pausa comercial para que la gente se entere de los servicios que tenemos en SEAD, y en unos segunditos volvemos con el doctor Francisco Limón Gómez. Dolor. En SEAD te devolvemos el bienestar y calidad de vida. Escríbenos y agenda tu cita al 310-282-5033. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAD entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Seguimos aquí con el doctor Francisco Limón Gómez. En este bloque de nuestro podcast SEAD trataremos de hablar de las posibilidades que se brindan en el Centro Especializado del Alivio del Dolor para realizar tratamientos que den calidad de vida a los pacientes. Doctor, ya dijimos al principio, respondimos esa reflexión de si el cáncer tiene cura, después de cómo tratar los dolores, si se pueden tratar los dolores producidos por el cáncer. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos y posibilidades con la medicina y tecnología de SEAD? Sí, bien importante esa partecita. Entonces, como mencionábamos, el cáncer duele porque lesiona tejidos o porque los tratamientos para el cáncer lesionan los tejidos y producen dolor, o por otras causas. Comencemos diciendo una cosa que no dijimos y que debimos haber dicho al principio. ¿Qué es el cáncer? Entonces, los pacientes, me sorprende mucho que un paciente llega a la consulta y no sabe qué tiene. De hecho, yo leo la historia clínica siempre antes de que un paciente entre. Y yo ya sé que el paciente tiene un cáncer de X parte del cuerpo, pero yo quiero que el paciente pueda hablar de su enfermedad abiertamente, porque ese es el primer paso para que la persona empiece a dejar atrás eso como problema y lo vuelva parte de su vivencia. Yo le digo: ¿qué tenés? Ah, la enfermedad. ¿Pero cuál enfermedad? Ah, lo que me dijeron en el hospital. Pero contame qué te dijeron en el hospital que tenía. Una masa. ¿Y esa masa es buena o es mala? Yo creo que es mala. ¿Y qué te dijeron? Que ¿cómo se llama esa masa? Y entonces, después de mucho preguntar, el paciente menciona la palabra cáncer, a la cual le tiene muchísimo miedo. Y entonces la siguiente pregunta que yo le hago es: ¿oíste, qué es el cáncer? Y la persona queda hasta ahí, no sabe qué es, porque todos en la mente traemos la concepción de cuando éramos chiquitos que el cáncer es una enfermedad como un animal que se lo come uno por dentro y lo mata. Eso es lo que todo el mundo sabe del cáncer. Entonces,
Vamos para esta pregunta. Ahora yo soy el entrevistador, don Rubén. Cuénteme usted, ¿hace cuánto que tiene su piel? Desde que nací. No. Desde el vientre de mi madre. No. ¿Hace cuánto que tiene sus huesos? Ah, me lo dijo la vez pasada, hace 120 días. Sí, señor. Entonces les pregunto, ¿por qué tenemos necesidad de comer? Para regenerar. Porque es que necesitamos todos los días volver a reproducir cientos de miles de millones de células que estamos desechando. Nuestras células de defensa, los glóbulos blancos, duran con nosotros algo así como 9 horas. Y fíjese que nosotros tenemos 6,5 litros de sangre. Nuestros huesos están reproduciéndose a una velocidad de 120 días. En 120 días tengo hueso nuevo. Nuestra piel la estamos reproduciendo a una velocidad más o menos de 7 días y más o menos en 5 días se me reproduce todo el epitelio de mi tracto digestivo, que son algo así como 9 metros. Entonces, si no fuera así, yo con las células que nací me moriría y no necesitaría comer, sino simplemente como las plantas me recargaría con luz solar o algo así, ¿cierto? Nosotros comemos para regenerar todo el tejido que estamos desechando. Ahora, muy bien, tenemos unas células de defensa. Hay unas células de defensa que están especializadas en comerse lo malo. Cada que una célula se reproduce, existe un chance de que quede mal reproducida, ¿sí? De que tenga un error congénito y que la célula que generó sea una célula defectuosa o una célula monstruosa. Pasa la célula que tiene una cosa que llamamos antígenos de histocompatibilidad y compara y dijo, esto se parece a mi mapa genético, o sea que está bien hecho. Esta también, un momentico, esta quedó como mal, me la va a comer. Y así sigue. Y todos los días usted produce células tumorales, pero sus células de defensa se las comen. Todos los días produces tumores. Ahora, hay tumores benignos y tumores malignos. ¿Qué es un tumor benigno? Un tumor que tiene una célula monstruosa, defectuosa, pero que tiene un crecimiento limitado. Y todos lo tenemos. Y esos son los lunares, esos son las verruguitas y todos esos son tumores. O sea, esa es la prueba, las pecas. Esa es la prueba de que todos los días estamos haciendo tumores. Ahora una cosa más. Si ese tumor tiene la capacidad de crecer y crecer y crecer y crecer y crecer sin control y mandar hijitos a distancia, que es lo que llamamos siembras metastásicas, a esto le llamamos un tumor maligno o un cáncer. Y eso es lo que le explicamos al paciente. Ahora, muy bien, si este tumor empieza a crecer, puede dañar todos los tejidos vecinos y duele, ¿sí? Y si mandó un hijito por allá a distancia y ese hijito se sembró en un tejido especialmente sensible, como por ejemplo una vértebra, duele y duele mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Controlar el crecimiento, controlar la inflamación y producir soporte y estabilización de los tejidos óseos cuando están comprometidos. Entonces fíjense que no es darle morfina al paciente, es mirar, momentico, espérate, ¿por qué le está doliendo a este señor tanto? Ah, es que tiene un problema en la vértebra. Vamos por el problema de la vértebra, vamos a aliviarle la vértebra, porque es que si no, este pobre señor no se va a parar de la cama y pues ¿para qué un tratamiento así si no le estamos solucionando el problema principal que tiene, que es relacionarse con las personas que quiere? Pero con eso que me está contando usted, más pienso en la alimentación, el azúcar. Sí, señor, y eso es el aceite, y eso es una de las cosas, y eso es solamente un par. Entonces, esa es la puntita del iceberg. ¿Por qué la punta? ¿Qué sigue ahí para allá? Bueno, tengo que tener a esta persona en las mejores condiciones nutricionales para que se enfrente a un tratamiento. Entonces, como les decía yo, el tumor es un hijo mío. Yo fabriqué mi cáncer. Mi cáncer es una célula mía. Y entonces, ¿cómo la voy a tratar? Ok. ¿Cómo la voy a tratar? Con medicamentos que envenenan. Ok. Entonces yo te voy a dar un medicamento que mata células que crecen y se multiplican muy rápido. ¿Los opioides? No, es la quimioterapia. La quimioterapia. Esa quimioterapia va a matar células que se reproducen rápido. Que mucha gente piensa, y no sé si es así, eso es un veneno. De hecho, es un veneno y de hecho sí mata. Y mata por parejo, células buenas y células malas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando está haciendo eso, ahí vuelven tus células de defensa y empiezan a tratar de comerse ese tumor. Y les va bien. Y muchas veces somos capaces de curar a la persona. Pero tenemos que darle una dosis controlada para que mis células buenas sean capaces de recuperarse más rápido que lo que van a ser capaces de recuperarse las células tumorales. Y una vez que hice que el tumor sea chiquito, ahora sí es cuando vamos con el bisturí, con el tumor para afuera del todo. Entonces, por un lado es el combate para pelear con el cáncer. Sí. Y por otro es el lado para ayudar a regenerar, a volver el bienestar, el alivio. Sí, señor. Y ahora imagínate, pero te decía que es la puntica del iceberg. Yo le estoy dando a este paciente un bombardeo con quimioterapia y radioterapia que por
parejo, matan células buenas y células malas. Y entonces, ¿cómo va a hacer esta persona para recuperarse si después de eso le doy un tratamiento con un opioide que le da borrachera, que le da mareo, que lo pone a vomitar y que no le da a comer? Y entonces de ahí es mejor que células madre o... De ahí es mejor que el tratamiento sea un tratamiento integral. Entonces el especialista va a mirar, ok, vamos a tener que aislar sensitivamente esta zona del cuerpo, ok, pues el mejor tratamiento para este paciente va a ser que lo hospitalicemos, ok, que el mejor tratamiento para este paciente va a ser que le pongamos un sistema implantable, ok, que el mejor tratamiento para este paciente va a ser que le inyectemos una sustancia en el hueso o que le aislemos sensitivamente quemándole unos nerviecitos al paciente. Todo esto es integral y va en conjunto con el resto del tratamiento, no es una isla aparte. ¿Y por qué no hablamos del osteocool? De una vez. Entonces, entre los tratamientos que tenemos para ofrecerle a todos estos pacientes con enfermedades neoplásicas, existen, voy a mencionarlos todos, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Okay. Lo más básico es, bueno, vamos a darle medicamentos para el control del dolor, que eso le damos a todo el mundo de entrada, ¿sí? Pero algunas personas no los toleran o tienen tantas enfermedades que contraindican algún uso de algunos de los medicamentos, no solamente los opioides, sino los esteroides, por ejemplo, los pacientes diabéticos o los antiinflamatorios en personas que tengan problemas graves del corazón o enfermedades graves de los riñones. Entonces, en estos otros vamos a intentar producir una alteración de la conducción de los nervios, que es el famosísimo bloqueo. El nervio coge, el médico, coge con un aparato especial de imágenes que puede ser el ecógrafo o la máquina de rayos X, pone una agujita y en esa agujita inyecta un medicamento que temporalmente anula la conducción de un nervio, permitiéndole al paciente que esté mucho mejor, dándole tiempo para que actúe la quimioterapia y la radioterapia, que son los que van a acabar con el tumor y con la fuente del dolor. Otras veces hay tanta destrucción que es imposible controlarla con quimioterapia, con radioterapia o cirugía. En esos casos, algunas veces tenemos un as bajo la manga que es, venga, no le va a poner un medicamento que anule temporalmente el nervio, vea, qué malo, me lo va a cargar, me lo va a llevar del todo. Entonces, con la misma agujita, esta vez la conectamos a un aparato especial eléctrico y quemamos el nervio. Eso es lo que llamamos la neurolisis y le podemos hacer la radiofrecuencia o una sustancia química que se llama el fenolo del alcohol. Pero en otras personas eso no es posible porque anular esos nervios dejaría a la persona coja o la dejaría paralítica, etcétera, etcétera. Entonces, para que esta persona pueda regresar otra vez al seno de su familia y hacer una persona productiva, lo que hacemos es un neuroimplante. En el neuroimplante lo que hacemos es que una de dos, o ponemos un electrodo dentro de la columna que conectamos a un aparato eléctrico para que por medio de señales eléctricas altere la forma como se conduce la información del dolor hacia el cerebro, o dos, hacemos una cosa que es la bomba de terapia intratecal en la cual implantamos también un aparatito eléctrico, pero esta vez no va conectado a un electrodo, sino una manguerita que inyecta unas sustancias muy parecidas a las que utilizamos en el trabajo de parto para que no le duela a la señora que está esperando bebé, que es un anestésico local y una droguita para el dolor. Y esto lo que hace es, no quita el dolor, no quita el cáncer, pero evita que la información de dolor llegue hasta el cerebro. Es súper eficaz y en la mayoría de las veces le permite a la persona que regrese otra vez a tener una buena calidad de vida. Una de dos, mientras que la enfermedad sigue su curso o mientras que coge otra vez fuercita para enfrentarse a un tratamiento como la quimioterapia o la radioterapia. Usted ahí ya nos dio un menú gigante de lo que van a hacer los podcasts de aquí en adelante. Otra cosa que hacemos, entonces, esto es el tratamiento para los medicamentos, pero existe otra cosa, es que bueno, si el tumor se me daño en un hueso, como un hueso largo o las vértebras, ¿qué puedo hacer con esos pacientes? En estos casos, poner un sistema de estos podría ayudar, pero pues, si tenemos un hueso que está parcialmente fracturado o roto del todo, ahí no hay tutía. Cada que la persona se mueva, por mucha morfina que tenga, por muchos opioides que tenga, le va a doler. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos a esta persona al quirófano, un procedimiento que hace con anestesia local, en donde chuzamos la vértebra con unas agujas especiales, quemamos el tumor con esa misma aguja, muy parecido a lo que hacemos con la radiofrecuencia, y una vez que quemamos el tumor, ya lo chamusqué del todo, entonces lo rellenamos esa vértebra con un cemento especial, y a este procedimiento que se llama radiofrecuencia, pero radiofrecuencia enfriada, por eso se llama osteocool. Sí, porque enfriamos un sitio para que la corriente y el calor se vaya justamente para donde yo quiero y no para donde le dé la gana. Después de que quemamos el tumor, esa cavidad que queda la rellenamos con cemento y a este llama osteocool con verteroplastia o con cifoplastia.
Bueno, entonces, como le decía a los oyentes, aquí tenemos un gran menú, tenemos 14 especialistas en SEAD, tenemos muchas opciones, cada vez las investigaciones que se hacen en SEAD nos dan un amplio margen de posibilidades. Lo importante, doctor, es entender eso que usted dice, el diagnóstico temprano, pero me queda una última inquietud para ya cerrar este podcast. Como digo, sabiendo que vamos a tener muchas posibilidades de tocar lo del neuroestimulador, lo de la neurólisis por radiofrecuencia, cada uno de esos temas lo vamos a tocar en cada uno de los podcasts. Pero, ¿qué es entonces primero? ¿El oncólogo o el especialista del dolor? Usualmente lo primero que tenemos que hacer es diagnóstico y estadificación. Muchas veces el paciente llega donde un especialista en dolor porque el médico primario tuvo una mala experiencia con la familia, y yo quiero que aquí las personas que están al otro lado escuchándonos se pongan en los zapatos muchas veces de un médico. Dar una mala noticia es muy duro, ¿cierto? Entonces la persona está hospitalizada porque pensamos que tiene una apendicitis, le pedí unos exámenes y me doy cuenta que el pobre señor está invadido por tumores. Como el médico no tiene un entrenamiento en oncología, ¿cierto? Se asustó viendo esas imágenes y lo primero que hace es que llama a un hijo del paciente y le dice: vea, estos son puros tumores. Eso es muy malo. Yo creo que esta persona se va a morir, y se va a morir usualmente antes de 6 meses o antes de 1 año. Ustedes verán si le cuentan. Pero pues yo pensaría que lo que esa persona necesita es alguien que le ayude a morir con calidad de vida. Entonces las personas llegan a donde nosotros y llegan desesperanzados, todos mirando para el piso, súper aburridos, porque pues, la noticia que le tienen en el hospital es que mi familiar se va a morir. Y es ahí en donde, bueno, listo, espere. Lo primero que tenemos que hacer es saber si en realidad eso es un cáncer o si es una infección. Casi con seguridad es un cáncer, pero necesitamos saber qué tipo de cáncer es, porque como les mencionaba al principio, una cosa es tener un cáncer que se originó en el colon, otra diferentísima, uno que se originó en el hígado, otra súper diferente, una que se origina tal vez en el páncreas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber qué tipo de tumor es para saber si caben o no caben algunos tipos específicos de quimioterapia, aunque sea con intención paliativa. ¿Qué significa intención paliativa? Que no duela, que disminuyan de tamaño las lesiones y que no produzcan otras complicaciones. Y aún así, aunque tengamos una enfermedad en estadio terminal, aunque tengamos una enfermedad que no podamos curar, siempre podremos ofrecerle a la persona un tratamiento para que esté mejor, aunque sea con lo que recientemente comenzamos a hacer en SEAD, que es llegar hasta el domicilio de los pacientes. Imagínese usted una persona con tantos tumores que casi que parpadear le duele, y que podamos llegar hasta la casa de ese paciente, ponerle un catéter dentro de la columna, y que aunque siga teniendo una enfermedad terminal, ahora lo puedan sentar para que reciba visita, ahora puede sentarse a la mesa con el resto de la familia. O sea, esto es calidad, en realidad una vida con calidad, y esto es humanizar un proceso de enfermedad terminal, y no es prolongar la agonía, y no es lo que muchas personas llaman distanasia. Esto es en realidad darle a la persona el mejor tratamiento que se merece durante todo el tiempo de su vida, porque hasta que esa persona no se muera, sigue estando viva y nos sigue interesando. Creo que usted dijo una palabra clave y que es la esencia de donde nace SEAD, y es dar esperanza. Así es, pues, doctor, que nosotros invitamos desde ya a todas las personas que nos siguen en las distintas redes sociales para que cada 15 días busquen en las distintas plataformas estos podcasts que vamos a seguir entregando no solamente a nuestros pacientes, sino a toda la comunidad en general, para poder hacer de esto una cultura de esperanza, y sobre todo que entiendan esa esencia de SEAD. Entendemos el dolor como una oportunidad para devolver su bienestar. Permítanos ayudar. Entonces, terminamos por hoy este podcast que habla de lo que es el tratamiento del dolor por cáncer, y creo que muchos de los oyentes pudieron encontrar esa respuesta a esas reflexiones que hacíamos
al comienzo. Les recordamos que nos encuentran en las redes sociales como @seadcentro, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Está también nuestro sitio web donde también nos encuentran como SEAD Alivium. Y los teléfonos siempre los damos, el fijo, que es el 604-444-1962, y el WhatsApp, la línea de WhatsApp, que no es para línea telefónica de llamar, sino para recibir los mensajes y usted agendar allí la cita en SEAD con los 14 especialistas que tenemos, el 310-282-5033. Esperamos entonces haber Podcast SEAD, esa para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Hacerles entender a muchas familias SEAD. lo que es el tratamiento del dolor por cáncer. Hasta la próxima oportunidad. Vigilado Supersalud.